Mi nombre es Juan Arturo López Ramos, nací en Juztlahuaca en 1952, he escrito 3 libros que se llaman Esplendor de la Antigua Mixteca, El País de las Nubes, Oaxaca, Cuna de la Civilización Americana, sobre materias indígenas y otros 2 sobre temas de carácter general. Soy ingeniero civil, he sido servidor público, me gusta pintar, me gusta escribir. ¿Tú qué le puedes sugerir a Gabino Cue para mejorar la relación con los migrantes y para mejorar las condiciones de vida de los migrantes aquí en Estados Unidos? Pues yo le recomendaría, en primer lugar, que recordara los números. Los números son muy fríos pero muy elocuentes. La población económicamente activa que está fuera de Oaxaca es superior a la población económicamente activa que está dentro del estado. Entonces, él necesariamente tiene que voltear para el presente y para el futuro de la entidad hacia el otro Oaxaca, hacia este Oaxaca que tiene enormes potencialidades en muchos sentidos. Y yo espero, desde luego, que él haga su tarea. Tenemos una ventaja en ese sentido porque el licenciado Gabino Cue es un hombre, primero, que planea sus acciones, segundo, que dedica mucho tiempo a su trabajo y tercero, que supervisa los resultados de esos planes. Es un hombre ordenado, dedicado, trabajador y ojalá que voltee los ojos hacia acá, que intensifique las relaciones. Vamos, él debería pasar aquí una vez al mes, por lo menos. No, desde luego, se requiere una comunicación intensa porque el futuro está por construirse. Tenemos un gran pasado, pero también tenemos un gran futuro por construir. Nos encontramos en este momento aquí en el corazón de uno de los más importantes valles agrícolas del mundo, el Valle de San Joaquín. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de las condiciones de vida de los oaxaqueños en esta zona? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, lo que yo he visto es que los oaxaqueños han realizado en California y en este valle, que es de los más importantes en el mundo, toda una hazaña. Han entregado una vida, se han sacrificado por años, con el propósito de poder mantener a sus familias y con ello no solamente han logrado que Oaxaca siga viviendo, siga existiendo, sino además han contribuido enormemente a la estabilidad social y política del Estado. Y los oaxaqueños todos deberíamos reconocer este esfuerzo continuo, permanente, de entrega, de trabajo, de sufrimiento, de abnegación, porque las condiciones de los oaxaqueños que han venido a trabajar aquí pues han sido en muchas ocasiones deplorables, han tenido que hacer sacrificios viviendo en lugares inhóspitos, comiendo una comida a la que no están acostumbrados, privados de presenciar los actos importantes de la vida de su familia, nacimientos, bautizos, fiestas, y ellos han estado sacrificando su propia felicidad por la felicidad del pueblo de Oaxaca. Dices tú que eres de sangre indígena, que eres escritor. Platícanos acerca de la herencia que tenemos de nuestros antepasados indígenas y que son timbre de orgullo de nosotros. Sí, los resultados de las investigaciones, de las exploraciones arqueológicas que se han hecho en Oaxaca, indican con claridad que el Valle de Oaxaca, habitado por los antiguos zapotecas, fue el lugar donde se generó la civilización en América. Es decir, los antiguos zapotecas no solamente inventaron la escritura y el calendario, sino también inventaron el maíz y con ello dieron un paso importantísimo con la agricultura para pasar del estado de nómadas a sedentarios. Y además los zapotecas construyeron la primera gran ciudad-estado del continente. Hay muchos otros elementos que aportaron los zapotecas, pero solamente estos bastarían para señalar que Oaxaca es hoy considerada la cuna de la civilización americana. Y esto ha sido reconocido por la UNESCO, precisamente porque ahí están los testimonios del inicio de la civilización en América. El maíz, que es el alimento material del hombre americano, y la letra, que es el alimento espiritual,
tuvieron su origen en Oaxaca, y Oaxaca es la cuna de la civilización en América. Y después de que alcanzaron la plenitud los zapotecas, ya a principios, en el siglo XI, los mixtecos tomaron esa estafeta. No solamente heredaron el conjunto de conocimientos de los zapotecas, sino los enriquecieron con sus particulares aportes y los transmitieron para el posterior florecimiento de Mesoamérica. Los mixtecos fueron los líderes culturales de Mesoamérica del siglo XI al siglo XIV, y entre sus hazañas que nos han llegado hasta la fecha está en que fueron los mejores orfebres, fabricaron las más bellas piezas, fueron los mejores ceramistas, pero además tuvieron una importante participación en la transmisión de esa riqueza cultural zapoteca para que pudiera florecer las culturas del altiplano central, los cholultecas, los toltecas, los texcocanos, los aztecas. La base cultural de todos estos pueblos es una herencia y enseñanza de los mixtecos. ¿Cuál es el propósito de esta visita, de esta gira? Bueno, en primer lugar, por supuesto, es darle elementos de dignidad y de orgullo a los migrantes de origen oaxaqueño a través de su historia. Pero también poder compartir con ellos un proyecto que tienda a buscar cómo reforzar la unión de los dos Oaxacas. El Oaxaca que está en aquel territorio físico y el Oaxaca que vive aquí, fuera de las fronteras de México, pero que se conserva pues en el sentimiento, en las tradiciones, en los recuerdos, en la música, en las costumbres, que no pierden los oaxaqueños que viven aquí. Y yo creo que debería fortalecerse esta alianza estratégica que representa el presente y el futuro del estado de Oaxaca. Es decir, es muy importante que las autoridades volteen a este otro Oaxaca, que adviertan que aquí no solamente ha habido sacrificio, esfuerzo, abnegación, sino también hay enormes potencialidades. Ya hay aquí oaxaqueños de segunda o de tercera generación, ya residen legalmente en el país, ya han ido a la escuela, ya han iniciado negocios exitosos, y es tiempo de advertir que para los dos Oaxacas conviene fortalecer un permanente intercambio de bienes culturales, de comercio, de economía, de actividades de carácter político y social. Debemos estrechar los lazos entre los dos Oaxacas y ese es el motivo de mi presencia. ¿Cuál es el estado actual de los indígenas? El gobierno y los gobiernos federales han sido omisos en atender lo que reclama el alma de los indígenas de México. Y la enorme potencialidad de la población indígena está desperdiciada. Es decir, por ejemplo, en Oaxaca hay una gran vocación musical. Los músicos de Oaxaca son reconocidos en el resto del país y en el extranjero. Hay concertistas, violinistas en Europa, en Estados Unidos. Cuando algún grupo musical del país necesita renovar sus elementos, van a Oaxaca a buscar a los músicos, porque ahí los niños aprenden el pentagrama antes de leer el alfabeto. Pero no se debe a ningún programa oficial. Se debe a las costumbres y tradiciones de las comunidades que contratan y pagan ellos mismos al maestro de música para enseñar a los niños. Oaxaca es el estado con mayor riqueza biológica del país y por ello Oaxaca tiene una cocina deslumbrante. No es posible que el mercado de Estados Unidos, con 1 millón de oaxaqueños y 12 millones de mexicanos que gustan de consumir los productos de allá, una gran tradición cultural que viene de nuestro mundo indígena, el maíz, los moles, los chiles, los atoles, el chocolate, el café. Necesitamos políticas públicas que sean más agresivas en la búsqueda del éxito de la comercialización de estos productos, que vienen a resolver dos necesidades. Primero, la necesidad que tiene Oaxaca de comercializar lo que produce, que muchas veces se abandona en el campo. Y segundo, atender un mercado como el que tenemos aquí, un mercado nostálgico que está ávido de esos productos y que los hermanos que viven en California no solamente pueden consumirlos, sino pueden ser la base para ampliar la comercialización de esos productos, porque no nos olvidemos que estamos en el estado más rico de la Unión Americana, que si fuera país, California sería la 7ª potencia económica del mundo. Pero este camino tiene que ser de regreso.
También los migrantes tienen mucho que aportar para el desarrollo del Estado. Ya lo han hecho, pero puede ser todavía mucho más grande su aportación, porque estas nuevas generaciones que ya han triunfado, que ya han establecido negocios, tienen que voltear para ver qué podemos enviar de California a Oaxaca, que como muchos estados del país, pues requiere una gran cantidad de insumos de importación, porque lamentablemente Oaxaca no tiene ninguna fábrica. Y entonces que debemos crear oportunidades de inversión y de negocios entre los migrantes que viven en California para ayudar a las comunidades y a los pueblos y al desarrollo del Estado.